Ingeniero, buen día, su micrófono. Recording in progress. Buen día. Buen día, ingeniero. Buenos días. Muy bien, estábamos haciendo ese ejemplo en la clase anterior cuando ocurrió un percance. Bueno, recuperado, eso fue lo que se grabó y precisamente ahí fue que desaparecí por primera vez y por segunda vez cuando intenté hacer nuevamente el método simple. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el método simplex, ¿ya? Voy a aprovechar esto que están observando ustedes para directamente ir a la tabla. A ver. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, ya la función objetivo es penalizada, necesitamos aplicar el método simplex. Ahí está nuestro método, nuestra tabla. La primera ecuación siempre es para z. En este caso, recuerden que es un caso de minimización. Por tanto, para que sea un caso de maximización, multiplicamos la función objetivo por -1. Por eso aquí aparece -z. Muy bien. Ahora, tenemos tres restricciones. Al tener tres restricciones, la primera restricción no tiene una variable de holgura, pero tiene una variable artificial. Esa es la razón de por qué aquí, en la primera restricción, en la primera fila, después de la ecuación z, la variable que es parte de la mezcla es A1, la variable artificial. En la segunda restricción hay una variable de holgura, fíjense, es H1. Entonces esa variable de holgura la ubico acá, como segunda restricción, sin ningún problema, y ahí voy a copiar los coeficientes. En la tercera restricción hay una variable de holgura y hay... Están entrando algunos. Hay una variable de holgura y hay una variable artificial. Obviamente, debo elegir entre la variable de holgura y la variable artificial. Descarto la variable de holgura. ¿Por qué? Porque el signo de esa variable de holgura es negativo. Y una variable jamás puede tener un valor negativo por la restricción de no negatividad. Entonces, esta variable de holgura no se puede considerar como parte de la solución. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la variable artificial 2 y esa es la que voy a colocar aquí. ¿Ya? Entonces, ahí fue que quedamos, ahí fue que se cortó, entonces voy a compartir la pizarra. En la pizarra ya tengo, a ver, vamos a ver. Esperemos que me entre. Bien. ¿Qué variables de decisión tenemos? Tenemos tres variables de decisión. Si miramos la función objetivo, tenemos una variable de decisión x1, una variable de decisión x2, una variable de decisión x3. Solo hay dos variables de holgura, h1, h2, pero hay dos variables artificiales, a1 y a2. Recuerden que siempre debemos poner en ese orden. Primero las variables de decisión, luego las variables de holgura y finalmente las variables artificiales. Esta es la ecuación z, pero recuerden que es menos z, de acuerdo a la función objetivo que ha sido penalizada. En la primera fila es para la variable artificial 1. En la segunda viene la variable de holgura 1, es para la segunda restricción. Y en la tercera restricción viene la variable artificial 2. Muy bien. Esto es lo que hemos definido en la clase anterior. Ahí habíamos quedado. Voy a compartir nuevamente por si acaso. Ahí es A1, H1, A2. Las variables de decisión, las variables de holgura y las, ¿cómo se llama? Variables artificiales. Muy bien. Entonces vamos viendo cuál es el coeficiente de X en la función objetivo. Es este de aquí, 45 menos 2M.
El coeficiente de x2, 60 menos 2m. La variable x3, 58 menos 2m. H1 va a ser 0, H2 es m, A1 es 0, A2 es 0. Y vamos a igualar a menos 900. Entonces, voy a la pizarra y el primero era 45 menos 2m. Sí, mira. Para x1. Entonces siempre ponemos, voy a cambiar el lápiz, en paréntesis, ¿no? Bien, a ver, son las 9:31, no entra ningún estudiante más, ¿ya? Bien, es 45 menos 2m para x1. Entonces lo ponemos siempre en un paréntesis, 45 menos 2m. Para x2, 60 menos 2m también. Para x3, ¿cuánto es? 38 menos 2m. A 38 menos 2m. Para H1 es 0, para H2 es m, para la variable artificial 1 es 0, para la variable artificial 2 es 0, y aquí tenemos menos 900m. Muy bien. ¿Listo? Entonces, en la primera restricción, por favor, ¿alguien tiene la foto para que me lo dicte? No, bueno, ya, yo voy a compartir, no se preocupe. En la primera restricción A1, fíjense, me ayudan por favor después, sería 2, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 1. Dos, 1, 1, no existe variable de holgura, no existe variable de holgura, aquí es 1 porque hay una variable artificial, no existe variable artificial, y aquí el recurso era 500. 600, ¿no? 600. 500. 500. A 500. 500 era, ingeniero. Muy bien. ¿Listo? Para la segunda restricción. La segunda, 1, 2, 1, 1. 2, 1. ya. Aquí es 1, aquí es 2, aquí es 1. Existe una variable de holgura 1. Aquí es 0 porque no existe la variable de holgura 2. No existe variable de artificial 1, tampoco existe variable artificial 2, y el recurso era 600. Sí. Bien, en la tercera restricción 0, teníamos 1, que 1. x1 no existe, ahí es x1, quiere decir que es 1, acá es 1 también para x3, no existe variable de holgura 1, aquí el signo era mayor o igual, hay una variable de holgura, pero su valor es menos 1, variable artificial 1 no existe, y variable artificial 2 sí existe. Y el recurso era 400. 400. Listo. Bien. Entonces, primero vamos preparando nuestra siguiente tabla. Una fila para Z. Y 3 filas para las 3 restricciones. Bien. Lo primero que hacemos es identificar cuál es el valor más negativo de todos estos que están aquí arriba.
Le tenemos que dar al valor m un valor grande. ¿Qué valor le vamos a dar? Le vamos a dar el valor de 1000, ¿ya? Porque como aquí dice 60, 38, no vale la pena darle 100. Aunque podemos darle también 100. A ver, vamos a ver. Démosle 100. 45, aquí fíjense, tenemos 45 menos 2 por 100. Así tendría que ser, ¿no es cierto? Si le damos un valor de 100 a m. Entonces, 2 por 100 son 200 y 45 menos 200 es menos 155. ¿Listo? En el otro caso tendríamos 60 menos 2 veces 100. Estamos hablando de 200. 60 menos 200 va a ser menos 140. Y en el último caso es también 38 menos 2 veces 100. Quiere decir que menos 200 más 38 sería menos 162, ¿correcto? Sí. Muy bien. Sí, ingeniero. ¿Cuál es el más negativo? El más negativo prácticamente es el último. Quiere decir que la variable entrante va a ser la variable, este es el más negativo, ¿no es cierto? Entre los tres, este es el más negativo. Entonces, la variable entrante es x3. Eso quiere decir, eso es importante, hacer el cálculo auxiliar en una hojita para no equivocarse. Esta es la variable entrante. Si esa es la variable entrante, quiere decir que tenemos que agarrar un resaltador y resaltar esa columna para que se convierta en la columna pivot. Bien, columna pivot. Desde aquí resaltamos y ya está. Bien, ahora necesitamos determinar cuál es la variable que va a salir. Hacemos operaciones. Prácticamente, si ustedes miran, todos los coeficientes son 1 aquí, 1, 1, 1. Entonces los valores van a ser 500 entre 1, lo hacemos por si acaso, por formalidad, para que quienes no estén en la clase también puedan ver. Dividimos 500 entre 1, el valor es 500. Aquí tendríamos que dividir 600 entre 1, y el valor va a seguir siendo el mismo, 600. Y aquí dividimos 400 entre 1. Y el valor es 400. Todos divididos entre 1 porque de casualidad todos los coeficientes son 1. Ahora elegimos obviamente entre todos esos el menor. Y el menor obviamente es el último, ¿no es cierto? Es este de acá. Ese es el menor. Muy bien. Entonces, nuestra variable saliente va a ser la variable artificial 2. ¿Me interesa? Claro. Me conviene que sea la variable artificial la que se vaya. ¿Ya? Entonces, por favor, anotamos aquí el menor. Elegimos siempre el menor. Ya tenemos la variable saliente. ¿Y la pivot? Se va. Bien, listo. Entonces, ¿qué variables permanecen, quiénes permanecen en la próxima solución? Bueno, menos z siempre va a estar ahí. La variable artificial 1 va a estar ahí. La variable de holgura 1 va a estar ahí. Quien se va es la variable artificial 2. Y en su lugar entra la variable x3. Entonces, si entra la variable x3, quiere decir que los coeficientes en esa ecuación van a cambiar, por tanto, eso se llama fila reemplazante. Muy bien. Nos fijamos en la intersección de la columna pivot y la fila pivot, el valor es 1. Si el valor es 1, entonces no tenemos que hacer nada, copiamos tal cual está. Entonces, copiando tal cual está, quiere decir que aquí vamos a tener 0, 1, 1, 0, menos 1, 0, 1 y 400.
Necesitamos la ecuación Z, los coeficientes de la ecuación Z, perdón. Nos fijamos que signo tiene en la tabla anterior el coeficiente de x3z en la ecuación Z, es 38 menos 2m. Le cambiamos el signo. Quiere decir que vamos a multiplicar por menos 38 más 2m. ¿Correcto? Bien. Entonces, hagamos operaciones. Para eso siempre hay que trabajar con los cálculos auxiliares, ¿no? En la misma hoja del cuaderno o en una hojita aparte. En el examen lo ideal es que sea en la misma hoja para que pueda verlo y no haya desconfianza. Entonces mejor que esté en la misma hoja, a un ladito, y que diga cálculos auxiliares. Vamos multiplicando. Todo este término por esto es 0. Más esto me va a dar exactamente lo mismo que está ahí arriba. Pongo paréntesis. Es 45 menos 2m. Sí, ¿no? He multiplicado todo esto por 0, es 0. Más esto de aquí me da lo mismo. Ahora, menos 38 más 2m por 1. Va a ser exactamente eso. Menos 38 más 2m. Multiplicando por 1. Sumamos a este valor que está aquí arriba. Este valor es 60 menos 2m. Entonces, esto se va a simplificar y me va a quedar más 60 menos 38, me parece que es 22 positivo. ¿Listo? Ese es el valor aquí. Por si me equivoco, me avisan rápidamente. Multiplicamos nuevamente por esto, ¿sí? Vamos a tener menos 38 más 2m. Y sumamos al que está allá arriba. Sumando a este es 38 menos 2m, es decir, 38 menos 2m. Y obviamente la idea era que eso se haga 0 y se hace 0. Ya está, resuelto. Toda esta expresión por 0 me da 0. Más este 0 va a seguir siendo 0. Toda esta expresión por menos 1 me va a dar, voy a hacer aquí abajo por favor, me va a dar. Si es por menos 1 me va a quedar 38 menos 2m. ¿Sí, no? Sí, está bien. No. Si es por menos 1, este va a ser 38 positivo menos 2m, está bien. Y voy a sumar a este m de aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar como resultado? Me va a quedar 38 menos m, ¿correcto? Entonces, abrimos un paréntesis acá y ponemos 38 menos m. Bien, toda esta expresión por esto es 0, más este 0 me va a dar 0. Toda esta expresión por 1 va a ser la misma. Entonces voy a tener, fíjense, todo esto por esto me da lo mismo de acá. Como aquí es 0, entonces voy a poner menos 38 más 12. Abrimos paréntesis. Menos 38 más 12m. Caramba, aquí se me fue, debería ser un poquito más ancho. Mi tabla. Y finalmente, todo esto por 400. Por favor, ayúdame. ¿Cuánto es 38 por 400? 15.200. 15.200. Bien, 15.200. Eso es negativo. 15.200 más 2 por 4, 8 son 800m. Y a esto sumamos lo que está allá arriba, que es menos 980, ¿no? 900. A menos 900. Es menos 900 veces m. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos 15.200 menos 100 veces m. Bien. Entonces ponemos aquí, pongamos en paréntesis, es menos 15.200 menos 100 veces m. Bueno, aquí fue muy mezquino con mi tabla. Voy a ser muy angostino. Listo. Y ahora, la ecuación
de la variable artificial 1. En ambas, fíjense, el coeficiente es 1, 1, por tanto, directamente lo voy a anotar para no estar cambiando mi lápiz cada rato. Y coloco eso. Bien, hagamos operaciones entonces, ¿ya? Menos 1 por 0 me va a dar 0. Y 0 más 2 queda 2. Menos 1 por 1 es menos 1. Menos 1 más este 1 me va a dar 0. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 más este 1 me va a dar 0. Aquí es 0 más el 0 de arriba, 0. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. 1 positivo más este 0, 1. Aquí es 0, la expresión, más este 1, queda 1. Aquí es menos 1, más este 0, queda menos 1. Aquí vamos a tener menos 400, más 500, tenemos 100. ¿Listo? Ya está. Para la segunda, para H1, menos 1. Como esto es 0, entonces este va a ser 1. Aquí va a ser menos 1 más 2, es 1 positivo, ¿no? Menos 1 más 2, 1 positivo. Menos 1 más este 1 es 0. Como esto es 0, pues se mantiene este coeficiente. Esto se hace positivo. 1 más este 0 es 1 positivo. Esto es 0 más este 0. Esto es menos 1 más este 0, menos 1. Menos 400 más 600, 200. Listo. Ahora la pregunta. ¿Es la solución óptima? La respuesta es no, ¿verdad? No es la solución óptima. ¿Por qué no es la solución óptima? Porque obviamente... Uy, ¿qué pasó? Espera un minutito, creo que me equivoqué aquí. Ya. Les decía, ¿esta es la solución óptima? La respuesta es no. ¿Por qué es no? Porque aún hay variables negativas, ingeniero. Sí, en esa fila todavía hay variables negativas. Esa es la razón de por qué no es una solución óptima. ¿Y dónde están las variables negativas? A ver, identifiquemos. A ver, esta para empezar es negativa, ¿no? Esta va a ser negativa porque aquí dice menos 2m. Cualquier valor grande que le demos a m, esto siempre va a ser negativo. Recuerden que tienes un número muy grande, más grande que cualquiera de los coeficientes. Aquí es 35 menos m, ¿no? Perdón, ¿o es 38 este? 38. 38 menos m. Este también es un valor negativo, por si acaso, ¿ya? Pero este de aquí no es negativo. ¿Por qué? Porque si m es un valor muy grande, por ejemplo, 100 es 200 menos 38, entonces este es un número positivo. Entonces, solo tenemos dos negativos, este y este de aquí. Entonces, verifiquemos cuál de esos dos es el más negativo. Yo sé que cualquiera ahorita lo puede hacer mentalmente, pero yo siempre prefiero dejarlo por escrito. Y eso sería bueno porque a veces uno se equivoca. Que ustedes también practiquen de esa manera, les quiero decir, ¿ya? Pues arriba tenemos 45 menos 2. Demos el valor 100. Entonces tenemos 200 negativo más 45. Esto es 155 negativo. Menos 155. El otro caso es 38 menos m, menos 100. Entonces quiere decir que esto va a ser menos 62. ¿Cuál es el más negativo? El más negativo es el primero. Quiere decir que la variable que va, este es el más negativo, ¿no? Quiere decir que la variable que se va es la variable x1. Perdón, la variable entrante es la variable x1. Este es el más negativo. Variable entrante. Pues si esa es la variable entrante, primero anotamos ahí arribita, variable entrante, y después es la columna pivot. Resaltador. Listo. Ahora necesitamos la variable saliente. Para determinar la variable saliente,
todos los recursos que están en la columna última los dividimos entre los coeficientes de la columna pivote. En este caso vamos a tener que dividir 100 entre 2. Aquí está. Entonces eso me va a dar 50. Después acá voy a dividir 200 entre 2. 200, perdón, entre 1. Porque miren, el coeficiente. Eso me da 200. Y en el último, obviamente no lo debo hacer, pero lo voy a aquí plantear. Tendríamos que haber dividido 400 entre 0. Si bien eso es una indeterminación, para nosotros eso quiere decir no lo tomes en cuenta. Listo. Ingeniero, ¿ese Entonces, cálculo en el examen lo hacemos o no es necesario? Pero claro, hijo, en el examen todo tiene que estar, todo se tiene que ver en el examen, si no voy a suponer que has copiado, pues. Y no me digas, pero si yo voy a hacer en mi casa, eso es mentira. Los exámenes virtuales lo hacen en grupos de 20, de 30 y con matones al lado. Entonces, si yo no veo esto, obviamente voy a suponer que has copiado. No, el cuando es entre 0, ese me refiero. Igual. Ya, hijo, está bien, perdón. Ingeniero, igual con los números negativos se lo hace la Pero operación. no te cuesta, ¿no? disculpa, hijo, no te cuesta nada, pues si lo haces. ¿Cuánto tiempo te va a llevar eso? Un segundo. Mejor si lo haces, sí. Y cuando aquí es negativo tampoco se hace tampoco se toma en cuenta. Eso explicamos en la clase anterior. Sí, ¿Cuál es el menor? 50. Por tanto, esa variable artificial 1 es la que se va a ir. ¿Ya? Entonces, ahí está nuestra columna pivot. Perdón, nuestra fila pivot. Agarramos resaltador. ¿Hay que estar contentos? Sí, porque las variables artificiales están desapareciendo rápidamente. El objetivo es ese, ¿no? De que no aparezcan las variables artificiales en la solución. Porque si en la solución aparece una variable artificial, quiere decir que el problema no tiene solución. Recuerden que una variable artificial es una variable ficticia que debe aparecer y debe desaparecer. Muy bien. ¿Listo? Entonces ya está. Ahora nos fijamos. Menos Z. Bueno, preparamos la siguiente tabla. Me olvidé. Deberíamos hacer para hace rato. Bien. Les decía. Menos Z es la que siempre va a estar ahí. Bien. La variable artificial 1 es la que va a ser reemplazada. Enseguida lo anoto, por favor. La variable artificial, perdón, la variable de holgura 1 permanece y la variable X3 también permanece. Entonces, la que va a cambiar, la que va a salir es la variable artificial 2. Entonces, aquí, en vez de la variable artificial, perdón, la variable artificial 1, en vez de esa variable, ¿quién entra? ¿Qué variable entra? X1. Por tanto, si entra X1, esta es la fila reemplazante. Para la fila reemplazante, los coeficientes son las que están en la tabla anterior, pero en la intersección de la fila y la columna pivot, el valor debe ser 1. Como aquí es 2, quiere decir que toda esta expresión la vamos a dividir entre 2. Dividamos. 2 entre 2 es 1. Objetivo cumplido. 0 entre 2 es 0. 0 entre 2 es 0. 0 entre 2 es 0. Perdón, 1 entre 2 es 1 medio. 1 entre 2 es 1 medio. Y menos 1 entre 2 es menos 1 medio. Y aquí vamos a tener 100 entre 2, 50. Ya está nuestra fila reemplazante. ¿Ya? Algo que me olvidé aquí, ahorita lo corregimos, es que en este caso la variable artificial es la variable saliente. ¿Sí? Entonces ponemos variable saliente. ¿Listo? Ya está. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ecuaciones de Z y de estas dos últimas restricciones. En la tabla anterior nos fijamos para la ecuación Z. ¿Qué coeficiente hay aquí? Es 45 menos 2m. ¿Qué voy a hacer? Le voy a cambiar de signo. 45 menos 2m quiere decir que va a aparecer 2m menos 45. He cambiado un poco el orden también de los términos. Es distinto. Y ahora sí vamos haciendo operaciones. Bien, a ver, vamos haciendo.
2m menos 45 por 1 va a ser eso. 2m, o puedo poner como está allá arriba. Bueno, voy a poner así. 2m menos 45. Y debo sumar a esto de aquí. Y arriba tengo menos 2m y tengo más 45. Por tanto, objetivo cumplido, eso tiene que ser siempre 0. Ahí está, 0. Muy bien. Todo esto multiplicado por 0 me va a dar 0. Y sumado a este, aquí va a ser el mismo valor, 22. Aquí va a ser el mismo valor 0. Y aquí va a ser también el mismo valor 0. Todo esto dividido por un medio, o multiplicado por un medio, perdón. Vamos a tener, fíjense, m menos 45 medios. Lo anotamos así. Está bien, ¿no? Esto estoy multiplicando por un medio. Por tanto, me va a dar m menos 45 medios. Eso sumamos a este valor de acá. Este valor era, ¿cuánto era? Perdón, ¿era 38 o 38? 38. 38. Es 38 menos m. Entonces voy a poner así, miren. Menos m más 38. Por tanto, esto se va a simplificar y aquí me va a quedar 45 medios es 22.5, 38 menos 22.5, por favor, serían positivo ¿cuánto? 12.5, si no me equivoco. Ya, en fracciones, por favor, dictámoslo en fracciones. 2 por 38 serían 76. 76 menos 45. 31. 31 medios. Sí, Sí, 31 está bien. medios. Ingeniero, 31 medios. Listo, Y a mí 31 me medios. sale eso. Listo, 31 medios. ¿Listo? Ahora esto multiplicamos nuevamente por un medio. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo mismo que aquí. M menos 45. Voy a continuar aquí. M menos 45. Es M menos 45, estoy haciendo con este producto, ¿no? Sumamos este valor 0. Como es 0, entonces va a quedar M menos 45. Voy a abrir un paréntesis. M menos 45. Cerramos. Muy bien. Todo esto por menos un medio me va a dar menos 2m más menos m más 45. Aquí voy a aprovechar de cambiarle así. Me va a dar eso. Y ahora eso sumamos aquí arriba. Ingeniero, Arriba ahí que era tenemos. M menos 45 medios, creo que era, ingeniero. ¿Dónde? Ahí en la última operación que realizó M menos 45 es M menos 45. Sí, A ver, vamos a ver. Todo esto por un medio me da m menos 45 medios. Sí tiene razón, es m menos 45 medios. Sí, tiene razón. Ya, muy bien. Sigamos. Si multiplicamos por menos un medio, aquí está, es menos m. Multiplicamos por, es menos m más 45 medios. ¿Y aquí dónde me equivoqué? Pues, ¿dónde está el resultado? Ah, no, es que no hice aquí abajo, ¿no? Ya, está bien. Simplemente no. Todo esto por menos un medio es menos m más 45 medios. Sumamos al término que está aquí arriba. Este término es, si no me equivoco, menos 38 más 2m, por favor confirmen. Menos 38 más 2M. Entonces sería 2m Sí, ingeniero. menos 38. Si es así, aquí vamos a tener m y 45 medios menos 38, aquí va a ser m menos, ¿cuánto? 31 medios. sí, negativo, pero ingeniero. Ya, 31 medios, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces aquí Sí. tenemos, nuevamente abrimos un paréntesis, qué barbaridad, como, ya ni modo. M menos 31 medios. Ya saben entonces que cuando hacemos ejemplos de, perdón, cuando aplicamos el método simple con penalización, este cuadrito lo tienen que hacer más amplio, más ancho, ya para que no les esté pasando lo que me está pasando a mí en este momento. Listo, ya está.
Ahora multiplicamos esto por esto. 50 por 2 son 100 m. Y 50 por menos 45 es menos. 5 por 4, 20. 2250. ¿Perdón? 2250, ingeniero. 2250. ¿Listo? Y sumamos al de arriba. Fíjense que aquí es menos 15.200 menos 100m. Entonces voy a poner aquí menos 100m primero. Y menos 15.250. Entonces, esto se va a simplificar y me va a quedar aquí 17.450. ¿Así? Sí. ¿Listo? Colocamos menos 17.450. Muy bien. 17.500, ¿no, ingeniero? 17.550. A ver, 15.000. 17.500. Está bien, ingeniero. No, es 17.450. Lo que pasa es que este de aquí arriba es 15.200 nada más. Y Sí, este sí, aquí yo es pensé que era 2.250. 15.250, no, disculpar, lo vi mal el número. Ya, listo. Entonces, continuemos. Las dos restricciones siguientes. Nos fijamos en la anterior. Aquí es 1, entonces voy a multiplicar todo por menos 1. Para la siguiente, aquí es 0, entonces voy a multiplicar por 0 y todo va a quedar igual, ¿no? Bien. Entonces vamos a hacerlo a la velocidad del rayo esto, rápido. Menos 1 por 1 me da menos 1. Menos 1 más este 1 me da 0. ¿Resuelto? Aquí los tres términos son 0, quiere decir que la expresión va a ser 0. Quiere decir que estos números se van a repetir. 1, 0 y 1. Ya está. Aquí va a ser menos 1 medio. Menos 1 medio más 1. 1 medio. Positivo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Aquí vamos a tener menos 1 medio más 0. Va a quedar menos 1 medio. Aquí vamos a tener positivo 1 medio. 1 medio menos 1 medio. Perdón, 1 medio menos 1. Va a ser menos 1 medio, ¿correcto? Sí, Sí. 1 por 50, 50. Más 200, aquí queda 250. Perdón, esto es 100. menos 50. 150, ingeniero. 0 es menos 50 más 200. Disculpas. ¿Listo? Y ahora con el 0. Si hacemos con el 0, todo esto se mantiene tal cual está. Entonces copiamos 0, 1, 1, 0, menos 1, 0 y 1. Entonces, aquí es 400. Bien. Ahora la pregunta ¿es la solución óptima? Sí. Sí, ingeniero. Correcto. Es la solución óptima porque ya no tenemos ningún término negativo. Solución óptima. Muy bien. Si nosotros miramos, aquí es M menos, aquí también es M menos. Imposible pensar que esto sea negativo porque M es un valor muy grande. Entonces, no va a ser esto un número negativo por ningún motivo. Ya está resuelto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer la solución. Regla baja. Bien. Solución. X1, perdón, X1, a ver, ¿es parte de la solución? Sí. Sí. ¿Qué es X1? 50. 50, ¿qué? Unidades del producto
tipo 1. X2 es parte de la solución, no, quiere decir que su valor es 0 unidades del producto tipo 2. ¿Listo? X sub 3 es parte de la solución, sí, su valor es 400. 400 unidades del producto tipo 1, 2, 3. H1 es parte de la solución, sí. Son 150 unidades de recursos sobrantes en el departamento 2. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Muy bien. H2 es parte de la solución, no. Quiere decir que hay 0 unidades sobrantes en el departamento, en este caso 3. Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente. Listo. En este caso es un caso de maximización. Entonces fíjense cómo voy a anotar. Voy a hacer con el lápiz. Esto lo hice la vez pasada muy rápidamente, por eso decidí hacer también este ejercicio. ¿Ya? Aquí, ¿qué tenemos? Lo que hemos hecho ha sido maximizar, pero menos Z. Y en este caso nos ha dado una ganancia de menos, ¿cuánto? 17,450. ¿Qué es esto? Recuerden, esto es dinero, pesos. Como no hay dinero negativo, pero además, inicialmente en su origen era un caso de minimización, lo restauramos. Así volvemos al punto inicial. Multiplicamos todo esto por menos 1. Multiplicando por menos 1, esto se convierte en un caso de minimización. Y obviamente lo que vamos a minimizar en este caso es Z, es el criterio. Y la ganancia en este caso es pesos, 17,400. Dije mal, por favor. El costo mínimo es de 17,450. Listo. Bien. Y ahí tienen que hacer la interpretación. ¿Sí? Ya, yo no voy a hacer la interpretación. ¿Listo? Por favor, ¿qué dudas tienen en este método simplex que es un poquito moroso, pero es fácil? Si uno tiene cuidado, es muy sencillo. Ingeniero, siempre hay que hacer la verificación, ¿no? Al Sí, final. correcto. Gracias, ya me había olvidado de eso. A1, sí, tenemos que hacer la verificación, lo vamos a hacer, ¿ya? A1. ¿Qué era A1? A ver, voy a ir un ratito a compartir. Sí, aquí está A1, miren. Por favor, vayan anotando o después me dicen. Es 500 menos 2x1 menos x2 menos x3. Es 500 menos 2x1 menos x2 y menos x3. Así es, ¿no? Bien, ¿qué hacemos? Reemplazamos los valores de acuerdo a las soluciones que hemos alcanzado. Y reemplazando, fíjense, vamos a tener 500 menos 2. ¿Cuál es el valor de x1? El valor de x1 es 50. Menos x3, el valor de x3 es 400. Muy bien, entonces, A1, vamos a ver cuánto nos da. 2 por 50 es 100, menos 100 menos 400 menos 500, más 500, 0. Bien, entonces, perfecto. Veamos qué pasa con A2. Es 400 menos x2 menos x3 más h2. 400 menos x2 menos x3 más h2.
H2, ¿no? ¿Listo? Reemplacemos, vamos a ver qué pasa. 400 menos X2 es 0. X3 es 400. Y hay recursos sobrantes en el departamento 3, perdón. No, es 0. Por lo tanto, el valor de la variable artificial, a ver, vamos a ver. 400 menos 400, 0. ¿Listo? Entonces está demostrado. Bien, está perfecto. Listo, señores. Preguntas hasta aquí. Y gracias por recordarme lo de la variable artificial. Siempre, ingeniero, tenemos que comprobarlo, ¿no? Al final, para ver si está bien otro ejercicio. Es mejor, o sea, si lo has hecho bien, si estás seguro de que lo has hecho bien, directamente ya al final le pones A1 igual a 0 y A2 igual a 0, si es que estás muy seguro. Pero es mejor hacer como hemos hecho ahora, porque podríamos haber cometido un error. Y si el valor de A1 no es 0 y el valor de A2 no es 0, entonces quiere decir que o sea, el error no va a ser en determinar A1 o A2, sino que estos valores de X1, X2, X3, H1 podrían tener un error, quiero decir. Si hay un error, va a saltar aquí automáticamente. A1 no va a ser 0. Entonces eso me da la opción de verificar mi solución. Ya, ingeniero, muchas gracias. Bien. Entonces, tareas. Vamos a dar 2 tareas. En este caso, ¿ya? Vamos a dar 2 tareas. Hemos practicado un caso de maximización y 2 de minimización. Y en los de minimización necesariamente hay que llegar al caso de maximización, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que hemos hecho ha sido practicar el caso de maximización. Las tareas que voy a dar van a ser de maximización. Voy a dar 2 tareas, ¿ya? Sea... Por favor, eso es 2 tercios, ¿ya? 2 tercios de X2, 2 tercios. Esto es menor o igual, por favor. Este es menor o igual también. Este es mayor o igual. Y la restricción de no negatividad. Ya está. Obviamente la pregunta aquí es encontrar la solución del problema.
Ahorita no. Muy bien, esa es la segunda tarea. A ver, voy a corregir algunas cositas. Los signos. Aquí es menor o igual. Este es igual, esto es mayor o igual. X1, X2, X3, mayores o iguales a 0. ¿Listo? Las dos tareas. Por favor, sáquenle foto porque voy a avanzar el siguiente tema. ¿Ya está? Sí, ingeniero. Sí, Está bien. ¿Listo? Entonces voy a cambiar de página. Y ahora vamos a ver lo que se llama el método simplex revisado. Bien. Habiendo aprendido el método simplex penal, quiere decir que cuando nosotros tenemos restricciones de cualquier naturaleza ya podemos resolver, sea un caso de maximización o un caso de minimización. En principio, cuando aplicábamos el método simplex, recuerden que la condición era que todos los signos tengan el signo menor o igual que. Pero cuando ya aprendimos el método simplex penal, pues no hay ninguna restricción. Quiere decir que los signos de las restricciones pueden ser menores o iguales, pueden ser mayores o iguales, o pueden ser igualdades.
Entonces, quiere decir que cualquier problema de programación lineal, de optimización de recursos, ya estamos capacitados para aprender, ¿ya? Sea por perdón, estamos capacitados para poder resolver porque ya lo aprendimos. Sea a través del simplex o el simplex penal. Ahora voy a empezar, no es otro tema, sigue siendo parte del simplex, pero es otro método de aplicación del método o de programación lineal denominado método simplex, ¿ya? Se llama método simplex revisado. Este método es un método simplificado, es un método que haciendo uso de matrices, vectores y escalares, directamente se puede encontrar la solución óptima del problema sin necesidad de hacer iteraciones. ¿Qué quiere decir? Ya lo que hemos hecho hasta ahora para encontrar la solución óptima del problema en el simplex y en el simplex penal, hemos hecho iteraciones, es decir, hemos hecho varias tablas hasta encontrar la solución óptima del problema. Lo mismo cuando hacemos el método gráfico, buscamos varias soluciones hasta encontrar la solución óptima. Recuerden que las soluciones factibles están en un área y cada punto es una solución factible. Y aplicamos la prueba de error y tanteo y a través de una ecuación Z podemos encontrar la solución óptima de una sola vez, ¿ya? Entonces, vuelvo un poquito al tema. En este caso, el método simplex revisado es un método simplificado que no necesita de hacer iteraciones para encontrar la solución óptima de un problema. Solamente este método nos dice, haga operaciones con matrices, vectores y escalares, utilice unas pequeñas relaciones y usted ya va a encontrar la solución final. Quiere decir que con este método vamos a encontrar directamente la solución óptima. Ya no vamos a hacer los pasos previos, ¿ya? Pero para encontrar directamente la solución óptima, lo que tenemos que hacer es hacer operaciones matriciales. Es decir, vamos a trabajar con vectores, con matrices, hasta encontrar la solución óptima del problema de una sola vez. Entonces, ¿cómo se llama? El programa simplex también utiliza este método simplex revisado. Porque si nosotros le pedimos al método simplex la solución óptima del problema, nosotros directamente le podemos decir, utilice el método simplex revisado, y el programa lo que va a hacer es trabajar con operaciones de matrices y vectores, y nos va a dar directamente la solución óptima, ¿ya? Entonces, por eso se llama método simplificado, este método simplex revisado. Entonces, ¿qué voy a compartir con ustedes? Inicialmente voy a compartir la teoría, ¿ya? Hoy vamos a hacer solo teoría. No, ¿qué hora es? Son las 10:30. No tenemos tiempo. Ahí está el método simple revisado. Estoy haciendo una explicación por si acaso, ¿no? El método que utiliza esta técnica del simple revisado son operaciones con matrices, vectores y escalares, ¿no? Para encontrar directamente la solución óptima de un problema de programación lineal. Ya no se hacen iteraciones, ¿no? Entonces, directamente, si nosotros utilizamos el programa simplex, nos va a dar el resultado, y el programa trabaja precisamente con estos algoritmos que están en base a matrices, vectores y escalares. Muy bien, voy a seguir compartiendo la teoría, solo que estoy perdido, no sé cuál es la imagen. Espera un minutito. Sí. Muy bien, es la continuación de lo anterior. Ya les estaba diciendo
que si nosotros utilizamos una computadora, la computadora directamente, el método simplex, lo que hace es utilizar esta técnica. Y ya no hace todas las iteraciones del mundo, sino que directamente utiliza matrices, hace operaciones y nos entrega una solución óptima, ¿no? Entonces, por eso se dice que este es un método simplificado del método simplex. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo trabaja o cómo se plantea o cuál es el esquema general de este método simplex realizado? Miren, por ejemplo, tenemos un caso de maximización. Un caso de maximización de una función objetivo, en este caso z, que es igual a c por x. Ustedes se preguntarán, ¿qué es c? C es un vector. Es un vector que contiene las ganancias o los costos de las variables de un problema de programación lineal. ¿Qué es x? X es un vector también, en este caso es un vector columna que contiene a las variables de decisión. Entonces, aquí c y x son vectores. Este es un vector fila y este es un vector columna. Muy bien. Sujeto a las restricciones. Fíjense, las restricciones están expresadas por A. ¿Qué es A? A es una matriz. En esta matriz A se tiene los requerimientos unitarios de los recursos para cada variable. Y esa matriz A está multiplicada por un vector columna que contiene a las variables de decisión X. Todas esas restricciones, ojo, aquí esta es la condición sine qua non, tienen que tener necesariamente el signo menor o igual. Recuerden que ese es un caso de maximización. Cuando un caso es de minimización, los signos aquí son menores o iguales que. Pero multiplicando por -1, si fuera un caso de minimización, tanto la función objetivo como las restricciones, podemos llegar a tener unas restricciones que lleguen a este formato. ¿Ya? Si el caso fuera de minimización. El método simplex, la computadora, el programa, lo hace así. Lo transforma, lo multiplica por -1 esto y se convierte en caso de minimización. También lo transforma multiplicando todo esto por -1 y ya tenemos un caso de maximización. Porque como los signos, si es un caso de minimización, recuerden que aquí van a aparecer signos mayores o iguales. Multiplicando por -1, esos signos van a convertirse en menores o iguales. Y obviamente todos esos coeficientes se van a hacer negativos. Pero no se preocupen, este trabajo hace la computadora, y cuando los signos aquí son negativos, no se preocupen, también vamos a aprender, el siguiente tema precisamente se llama eso, análisis de dualidad. Y vamos a ver que estos signos a veces se hacen negativos por algunas circunstancias y hay solución. No quiere decir que porque es negativo no hay solución del problema. Muy bien. Retomando el tema. Las restricciones, fíjense, están expresadas a través de una matriz A y un vector X columna. Y son menores o igual que un vector columna. Este es un vector, B es un vector. Ya lo vamos a ver un poquito más abajo. Y estas son las restricciones de no negatividad, ¿ya? Donde X siempre es mayor que 0. Aquí falta una Y, es X sub Y en todo caso, ¿no? Porque va a depender de las variables que se tengan. Entonces, ahí dice, ¿dónde? Escuchen, C, es este C de aquí. Es un vector fila que tiene las ganancias o tiene los costos, dependiendo del problema. En este caso, como es de maximización, contiene las ganancias individuales para cada variable. B, es este de aquí, es un vector columna que contiene la disponibilidad de los recursos para los distintos, en este caso, departamentos. X es un vector columna también que contiene a las alternativas de decisión, en este caso las variables de decisión X1, X2, X3, los que vieron. A es una matriz. Es una matriz que contiene los requerimientos para cada variable. ¿Ya? Esta matriz, el número de filas de la matriz va a depender del número de restricciones. Y el número de columnas de la matriz va a depender del número de variables. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Bien, lo importante hasta este momento es que A es una matriz. Y muy bien, ahí está. Fíjense, C es un vector fila, dijimos. ¿Qué contiene? La ganancia 1, ganancia 2, la ganancia 3, para cada variable. Solamente los coeficientes, aquí no aparece la variable. ¿Ya? Ganancia 1, ganancia 2, ganancia 3.
o costo 1, costo 2, costo 3. ¿Por qué aquí tiene la letra C? Porque habla de contribución económica. Y la contribución económica tiene que ver con la maximización de ganancias o con la minimización de costos. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Muy bien. B dijimos que era un vector columna. ¿Qué contiene el vector columna B? Todos los recursos disponibles en los distintos departamentos o en las distintas operaciones que se tienen. B1 es un número, por ejemplo, 10.000 horas. B2, 5.000 horas. B3, 3.000 horas, etc. Son los recursos. Pero fíjense, es un vector columna. X también es un vector columna. ¿Qué contiene? Las variables de decisión. Quiere decir que puede haber, si son 3 variables de decisión, aparecerán X1, X2, X3. Pero es un vector columna. A. ¿Qué es A? A son los requerimientos unitarios de recursos que se expresan en cada restricción que corresponde a cada actividad, a cada operación. Por tanto, A11, por ejemplo, a ver si la restricción, escuchen bien, si la restricción es 2x1 más 3x2 más x3 menor o igual a 100, ¿cuál es el valor de A11? El coeficiente de x1. Si es 2x1, quiere decir que esto va a ser 2. Si es 3x2, quiere decir que esto va a ser 3. Si es x3, quiere decir que esto va a ser 1. Los valores de A son los requerimientos unitarios de los recursos disponibles en cada departamento. Entonces, estos valores B1, B2, B3. Ahora, esta es una matriz y su tamaño es M por N. M es el número de filas y el número de filas tiene que ver con el número de restricciones. Quiere decir que si hay 3 restricciones van a haber 3 filas. Si hay 4 restricciones van a haber 4 filas. Y N. N es el número de columnas que tiene la matriz. Y eso tiene que ver con el número de variables. Como en este caso hay 3 variables, por eso hay 3 columnas. Si hubieran 4 variables, aquí un X4, por ejemplo, habrían 4 columnas. Entonces, la matriz A va a ser una matriz de tamaño M por N. M representa el número de restricciones que tiene y N el número de variables que tiene el problema. Muy bien. Ahora, dijimos que este método simple revisado lo que utiliza son operaciones matriciales, operaciones con vectores y con escalares. Entonces, para realizar esas operaciones vectoriales, necesariamente las restricciones tienen que ser convertidas en, perdón, las restricciones que inicialmente están expresadas como inecuaciones, tienen que ser expresadas en términos de ecuaciones. ¿Y para eso qué hacemos? Obviamente, aplicamos variables de holgura. Recuerden que hay unas reglas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si el signo es menor o igual, se suma una variable de holgura. Si el signo es mayor o igual, se resta una variable de holgura. Muy bien, entonces, en este método simple revisado, también van a aparecer las variables de holgura. Pero las variables de holgura están representados a través de un vector columna. ¿Ya? Creo que es esta, voy a compartir. Sí, es esa. Ahí está. ¿Ya? Entonces, todas las restricciones necesariamente tienen que ser llevadas a una forma de igualdad. Si van a ser llevadas a una forma de igualdad, esas variables se llaman variables de holgura. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con un método simplificado, las variables de holgura van a ser parte de un vector columna. Recuerden que el número de variables de holgura depende del número de restricciones. Siempre y cuando en las restricciones no haya una restricción de igualdad, ojo, ¿no? Entonces, si hay 3 restricciones, van a aparecer 3 variables de holgura. Finalmente, el método simple revisado lo podemos expresar así como ven.
Esa es su forma estándar de expresar el método simplex revisado, donde vamos a tener una matriz A que multiplique a una matriz identidad. Es decir, en una misma matriz vamos a aparecer con la matriz A más una matriz de identidad. Enseguida voy a hablar que es una matriz de identidad. Y eso, cada uno de esos datos, esa matriz vamos a tener que multiplicar por un vector columna que contiene tanto a las variables de decisión como a las variables de holgura. E igualar al vector columna que contiene a los recursos que se quiere optimizar. ¿Ya? Entonces, este es el formato al que vamos a llegar finalmente cuando trabajemos con este método simplex revisado. Aquí va a aparecer una matriz, dos matrices en realidad, la matriz A y la matriz identidad, y aquí van a aparecer, va a aparecer el vector columna que contiene a las variables de decisión y a las variables de holgura, miren esto, y el producto de eso va a ser igual al vector columna que contiene los recursos, ¿ya? ¿Qué es I? Es una matriz de identidad. Si hay 3 restricciones, la matriz de identidad va a ser de 3 por 3. Si hay 4 restricciones, la matriz de identidad va a ser de 4 por 4. Siempre la matriz de identidad es una matriz cuadrada y depende del número de restricciones del problema. Y las variables de decisión y las variables de holgura siempre son mayores o iguales a 0. Esta es la restricción de no negatividad, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense. En realidad este método, como les dije anteriormente, se llama método simplificado porque nos permite obtener directamente la solución óptima de un problema, como haciendo uso de operaciones matriciales, ¿ya? Entonces, pero en el fondo, este método también funciona como el método simplex y como el método simplex penal de una manera natural, es decir, el programa va encontrando soluciones, ¿no es cierto? Soluciones factibles y va haciendo iteraciones hasta encontrar la solución. Este método también hace lo mismo, porque directamente nos presenta la solución óptima, pero considerando de que en ese conjunto solución sean parte de la solución todas aquellas que nosotras llamamos variables básicas. Ya hemos hablado en algún momento de esto, ¿sí? Las variables básicas son aquellas variables que son parte de la solución. Enseguida voy a volver a un problema que hemos hecho anteriormente para mostrarles lo que son las variables básicas. ¿Y quiénes son las variables no básicas? Las variables que no son parte de la solución, ¿ya? Me voy a ir un ratito solamente para aclarar este puntito a lo que hemos hecho. Bueno, el problema es que no lo tengo, pues ya lo borré. Pero bueno, voy a venir acá. Esto es lo que hicimos en la clase anterior y donde nos chipamos. Pero si ustedes se fijan aquí en esta última columna, la que terminamos hoy, este ejercicio lo hicimos hoy, ¿verdad? ¿Qué variables aparecieron aquí? Por favor, miren su cuaderno, lo que yo no lo puedo ver. La primera variable que apareció ahí arriba parece que fue X1. Después parece que apareció H2, ¿correcto? H1. Y la última era X3, ¿correcto? Sí, ingeniero. Ya, entonces era X1, H2, X3. Esas 3 variables se llaman variables básicas. ¿Por qué se llaman variables básicas? Porque son las variables que son parte de la solución final del problema. ¿Qué variables no estaban aquí adentro? A ver, la variable X2 no estaba, ¿correcto? Por eso su valor era 0. ¿Qué otra variable no estaba? La variable de holgura, 1, tampoco estaba. Por Era eso su valor la era 0. variable de holgura 2, ingeniero, la que no estaba en la solución. Ah, ya. O sea, la que estaba era 1, H1. Sí. Allá, reitero. Era X1, H1, X3. Esas 3 variables son las variables de
son las variables básicas. ¿Por qué? Porque son parte de la solución. ¿Y cuáles son las variables no básicas? Las que no son parte de la solución. ¿Quiénes no estaban en la solución? X2 y H2. Esas son variables que no son parte de la solución, ¿ya? En este caso no tomamos en cuenta las variables artificiales, porque recuerden que esas son variables ficticias, no son parte del problema. Muy bien, entonces, vuelvo al enunciado para seguir explicando la parte teórica. A ver, ¿es este? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este método simple realizado? O sea, ¿qué hace el programa inicialmente? Identifica qué variables son parte de la solución del problema. En otras palabras, identifica a las variables básicas. Con esas variables básicas, el programa construye una matriz básica. Ahí está. Esa matriz básica la vamos a llamar B, por esta letra de aquí, en mayúscula, ¿ya? La matriz básica, la matriz B, es una matriz de M por N, donde M, recuerden, es el número de restricciones y N es el número de variables. Por tanto, esta matriz básica, ¿qué contiene aquí adentro? Los coeficientes, pero solo de las variables básicas, quiere decir de las variables que van a ser parte de la solución. Aquí no aparecen las variables no básicas. El sistema lo va eliminando las variables no básicas. ¿Por qué? Porque esas obviamente no van a ser parte de la solución. Esa es la forma como va trabajando en este caso el programa Simplex revisado. ¿Ya? Entonces vamos a identificar una matriz básica y esta matriz básica va a tener solamente los coeficientes de las variables que son parte de la solución del problema, es decir, que son variables básicas. Muy bien. Ahora, una vez que hemos identificado, la primera tarea que estamos haciendo es esto de aquí, identificar cuáles son las variables básicas, porque todo lo anterior que expliqué es parte del problema, solo que lo expresamos en términos de matrices y vectores. Entonces, teniendo ya el problema y la información, construimos primero la matriz básica. Y una vez, escuchen bien, una vez que construimos esta matriz básica, tenemos que encontrar de esa matriz básica su matriz inversa. Encontrada la matriz inversa, ya tenemos resuelto el problema. Solamente hay que aplicar unas pequeñas formulitas que enseguida les voy a explicar. Y ya tenemos la solución y la tabla final de un problema simplex. Entonces, continúo aquí. Ahí, dice. El método simplex dice, el revisado introduce en la solución solo variables básicas. Estas variables básicas siempre son una matriz no singular. ¿Qué es una matriz no singular? Es toda matriz que tiene una matriz inversa. Cuando una matriz es singular, quiere decir que es única, quiere decir que no tiene una matriz inversa. Y ustedes recordarán cuando han estudiado álgebra, hay matrices que tienen una matriz inversa y hay algunas que no tienen. Las que no tienen matrices inversas se llaman singulares, matrices singulares. Y las que tienen una matriz inversa se llaman matriz no singular. Entonces, esta matriz B que ustedes están viendo aquí es una matriz no singular. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene una matriz inversa. Por tanto, debemos encontrarla la matriz inversa. La matriz inversa para nosotros va a ser B menos 1. Esa es la simbología que se utiliza para encontrar la matriz inversa. Hay varios métodos para encontrar la matriz inversa de una matriz.
Pero para nosotros en este momento, una vez que determinamos la matriz inversa, es B menos 1. Muy bien. ¿Y qué hacemos después? El conjunto solución es XB. ¿Qué es XB? Es el vector columna que contiene los resultados o la solución de las variables básicas. Voy a dejarlos un minutito y voy a compartir esto de aquí, pese a que no tenemos el resultado, pero podemos tener la idea. Aquí vamos a tener la última tabla, ¿ya? Aquí abajo. En el ejemplo anterior que hicimos apareció X1, H1 y X3. ¿Cuál era el valor de X1? Por favor, tienen en su cuaderno. ¿Cuál era el valor de X1? 50. ¿Perdón? 50. 50. De H1 150. 150. a 150. Y X3, 400. 400. Esas tres variables se llaman vector XB, porque es la solución del problema. ¿Y por qué es XB? Porque las variables que están aquí son variables básicas, es decir, que son parte de la solución final del problema. Entonces, la solución que está aquí es lo que se llama XB. Y eso es lo que les estoy mostrando aquí en la teoría. A ver, ¿dónde está? Para estar explicando esto. XB va a ser un vector columna. ¿Y qué nos va a mostrar XB? La solución del problema. Y XB lo que va a contener son los resultados de las variables básicas. Pero ¿cómo obtenemos ese vector XB? Simplemente utilizamos esta relación. ¿Recuerdan qué es B? B es la matriz básica. Si nosotros multiplicamos la matriz básica por el vector que contiene a las variables básicas, tenemos una igualdad y nos va a reflejar el vector B, pero de los recursos. Pero, si queremos despejar de esta relación, recuerden que estas son vectores y matrices. Si queremos despejar XB, que es un vector columna, aquí dice eso, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el vector columna nosotros lo podemos determinar multiplicando B por la matriz inversa de B. Porque este B va a venir aquí abajo, pero lo puedo subir aquí arriba, pero va a ser la matriz inversa. Entonces, eso estoy mostrando aquí abajo. Bueno, no está aquí, está en la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? A ver. Esta. A ver, algo está pasando que no puedo compartir con ustedes. Espero un minutito, por favor. Esto. Compartir. Ahora sí. Bien, ahí está. Estoy compartiendo, ¿no? Con ustedes, por favor, una nueva hoja. Sí, mira. Ya, Sí, ingeniero. miren, por favor. En la anterior hoja estaba esta expresión. B es un vector, perdón, es una matriz que contiene a los coeficientes de las variables básicas, multiplicado por XB, que es el conjunto solución. Eso da una igualdad al vector columna de los recursos. Si nosotros queremos despejar XB, tendríamos que multiplicar toda esa expresión, recuerden que son matrices, por B menos 1. Multiplicando por B menos 1, ¿y qué es B menos 1?
es una matriz inversa. ¿De quién? De esta matriz B. Entonces, multiplicando, tenemos esta expresión, B menos 1 con B se simplifica y tenemos XB. ¿Qué va a ser XB? Ordenando un poco, es el producto de el vector que contiene a los recursos, el vector columna B, multiplicado por la matriz inversa de la matriz básica, B. Con eso, ya hemos encontrado el conjunto solución. Ya el problema está resuelto, porque lo único que necesitaríamos es saber cuál es el conjunto solución final. Esa es la solución óptima del problema. ¿Ya? Ahí dice un conjunto, es un conjunto solución factible, pero en realidad es la óptima. Pero hay que probar, hay que hacer una pequeña prueba ahí. Enseguida les... Muy bien. Ahora, si multiplicamos una matriz inversa, perdón, si multiplicamos la matriz básica por su matriz inversa, el resultado tiene que ser una identidad. Entonces nosotros vamos a utilizar esta ecuación para demostrar de que la matriz la matriz inversa que encontremos es la correcta. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema cuando ustedes se encuentran frente a un problema del método simple y revisado? El problema es la matriz inversa. Un error en la matriz inversa y todo pues está mal, ¿no? Y a veces muchos alumnos son muy confiados, encuentran la matriz inversa y automáticamente trabajan con la matriz inversa. Lo ideal es que hagamos la prueba. Es decir, la matriz básica por la matriz inversa la multiplicamos, tiene que dar esto que están viendo aquí, una matriz identidad. Si eso está bien, quiere decir que la matriz inversa está bien. ¿Ya? Entonces, reitero, equivocarse con la matriz inversa, es decir, que un numerito en la matriz esté mal, ya pues no sirve para nada porque todo va a salir mal. Por eso es prudente hacer esta demostración. El producto de la matriz inversa por la matriz básica tiene que ser siempre la identidad. Pero eso depende de cada uno de ustedes, porque al final, la matriz inversa de una matriz básica, obviamente en el examen yo les voy a exigir que me demuestren cómo lo sacaron, ¿no? Tiene que estar en el examen, escrito en el examen, cómo sacaron esa matriz inversa. No es que van a poner B y al ladito la matriz inversa porque lo sacaron con su calculadora. Negativo. No sirve eso. Ustedes tienen que hacer procedimiento, así como yo voy a hacer cuando les enseñe este método, voy a hacer el procedimiento. Ahora, para determinar la matriz B inversa, ustedes pueden utilizar el método que quieran. Algunos se sienten más confiados con un método y otros con otro método. Eso depende de cada uno. Cualquier método tiene que dar lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros encontramos la matriz inversa de una matriz básica, ya hemos resuelto todo el problema. ¿Qué es lo único que queda por hacer? Por ejemplo, si quiero encontrar la solución del problema, multiplicar esto que es un dato por la matriz inversa que encontré, y ya está resuelto el problema. Si quiero encontrar la ganancia, eso es Z, recuerden, hago esta operación, miren. Para encontrar Z voy a multiplicar CB por XB. XB, recuerden que es esta solución de aquí, ya lo van a encontrar, es la primera solución que van a encontrar. Y alguien se preguntará, ¿y qué es CB? Ya yo les mostré que C era un vector fila, al empezar la explicación teórica. C era un vector fila, ¿qué contenía? Las ganancias de cada una de las variables. Era C, el vector fila, igual a C1, C2, C3, etc. Pero en este caso, cuando esa C tiene una B de subíndice, quiere decir que solamente en ese vector fila van a estar las ganancias de las variables básicas, no todas. Voy a mostrarles un minutito lo anterior. ¿Cuál es lo anterior? A ver, ¿cuál es lo anterior?
pasa es que a medida que voy presentando, creo que esto se va anulando. A ver, vamos a ver. Estoy aquí por ahí. Ah, correcto, es esta. Miren, por favor. Este es el vector C. ¿Qué contiene el vector C? Están viendo, ¿no? Contiene la ganancia de la variable x1, por eso se llama C1. Contiene la ganancia de la variable x2, por eso se llama C2. De la variable x3, por eso se llama C3. Pero x1, x2 y x3 puede que no sean todas variables básicas. Supongan, por ejemplo, que x2 no es variable básica. Las únicas variables básicas son x1 y x3, como en el ejemplo que hicimos anteriormente. Las únicas variables básicas son x1 y x3. x2 no es básica. Entonces, para que esto se vuelva CB, es decir, vector de las ganancias de las variables básicas, CB, aquí una B como subíndice, solo tendría que aparecer C1 y C3. Y aquí tendría que aparecer, tendríamos que poner el valor 0. ¿Por qué? Porque no existe. X2 no es variable básica. Muy bien. Entonces, cuando hagamos un ejemplo, obviamente lo vamos a explicar con un poquito más de detalle lo que estoy explicando. Lo que estoy explicando es simplemente la teoría. Entonces, ¿podemos encontrar la máxima ganancia Z? Sí. ¿Cómo? Haciendo este producto. Este es un vector fila y este es un vector columna. Este vector columna ya lo hemos obtenido aquí. Es lo primero que se obtiene. Y ya tenemos la ganancia. Ahora bien, ¿esa misma ganancia puedo encontrarla de otra manera? Sí. En vez de XB, ¿qué es XB? Es el producto, fíjense, de B por la matriz inversa de la matriz básica. Entonces, en vez de eso, reemplazo B menos 1 por B. Entonces, puedo utilizar esta o esta. Es lo mismo. Son dos formas distintas de encontrar la ganancia, o la máxima ganancia, no la ganancia, la máxima ganancia del problema, obviamente, de decisión. ¿Ya? Ahora, como vamos a encontrar la ganancia, la máxima ganancia, podríamos estar con la duda de que, ¿y esa será la máxima ganancia? Entonces tenemos que verificar. Aunque no es necesario verificar porque ya esto es implícito, la ganancia va a ser la máxima, pero podríamos verificar. ¿Cómo verificamos? Si de verdad es la ganancia máxima y es la solución óptima. Voy a compartir nuevamente lo siguiente para que me entiendan esta partecita. A ver, ¿dónde están? Esta. ¿Dónde aparece la solución óptima? Aquí, ¿verdad? Están viendo, ¿no? El cursor. Pero Sí, en la última tabla. Pero en la última tabla, aquí aparece. ¿Sí? Ahí. O sea, nosotros sabemos que esa es, cuando todos los coeficientes ahí son positivos o 0, decimos que es la solución óptima. ¿Ya? Pero como no vamos a construir una tabla, sino vamos a encontrar directamente la solución final, entonces vamos a quedar con la duda si es o no es pues la solución óptima. Para verificar si es la solución óptima, van a disculpar, voy a volver a lo anterior porque omití hacer la explicación. La solución óptima, nosotros verificamos en esta tabla, en esta fila para Z, en la última tabla. Todos los coeficientes tienen que ser 0 o positivo. Pero ahí, recuerden que tenemos variables de decisión, ahora miren el lápiz. X1, X2, X3. Y variables de holgura, H1 y H2. No hay variables artificiales en el método simplex realizado. Entonces, hay solo variables de decisión y hay variables de holgura. Y recuerden, cuando la solución es óptima, cada una de las variables básicas aquí va a tener un valor 0. Bien, eso ya lo hemos visto en un problema anteriormente y no se preocupen, voy a volver a mostrar cuando hagamos el siguiente problema. Ya con este método. Voy a explicar esa partecita. A ver, estamos aquí. Entonces, si yo quiero saber el resultado de qué valores tienen las variables de decisión, es decir, x1, x2, x3, tengo que utilizar esta formulita.
Esta formulita también son vectores. Este, por ejemplo, ¿qué es? Este es un vector fila que contiene las ganancias de las variables básicas. Esta es la matriz inversa de la variable básica, perdón, de la matriz básica. Y esto es lo que ustedes no conocen, A y C. ¿Qué es A? A es un vector columnar de la jésima variable no básica, es decir, que no es parte de la solución. Si nosotros recordamos el ejemplo anterior, ¿cuál era la variable no básica? X2. Por tanto, en esta columna de X2 hay varios coeficientes. Esos coeficientes se convierten en este vector A sub J. Cuando hagamos el ejercicio lo voy a explicar, obviamente aquí como que no se entiende. ¿Y qué es E sub J? Es un escalar. ¿Qué representa esto? Representa la ganancia de la variable no básica. En otras palabras, ¿cuál era la ganancia de la variable X2? Ese valor es este. Si resolvemos esa operación matricial, que aquí hay productos y aquí hay una resta, el resultado tiene que ser positivo. Si es positivo, quiere decir que es óptimo, pero parcialmente. Tengo que probar también aquí, para las variables de holgura. Pero para las variables de holgura, ¿qué utilizo? CB, que es el vector fila que contiene a las ganancias de las variables básicas, y multiplico por la matriz inversa de la matriz básica. Ese resultado me tiene que dar un valor positivo, o aquí el resultado puede ser un vector fila o un vector columna. No, van a ser vector fila. Este también va a ser vector fila, por si acaso. Los dos son vectores fila. Los resultados van a ser dos vectores fila y todos los elementos de esos vectores fila tienen que tener signos positivos. Por tanto, se dice que la solución es óptima. Muy bien. Yo sé que ahorita esto para ustedes es chino, no se preocupen. Cuando hagamos el ejercicio, lo vamos a explicar. A sub J, C sub J. ¿Qué es J? En este caso, que es A sub J, es el vector columna de la jésima variable que no es parte de la solución, por tanto es una variable no básica. Bien, ¿listo? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Con todo lo anterior, vamos a construir la última tabla, que es el objetivo. Encontrar la solución directamente óptima. Y esa solución óptima se las voy a mostrar, a ver dónde están. Supongo que es esta. Muy bien. Estoy compartiendo. ¿Lo ven? El cuadrito es un cuadrito, Sí. una tablita. Muy bien. Eso que ustedes están viendo es el método simplex. Olvídense de la primera columna nada más. Es el método simplex. Fíjense, siempre cuando planteamos el método simplex, la mezcla. Después están las variables de decisión. Y después están variables de holgura y después está la solución. Voy a volver aquí. Ahí está, miren. Mezcla, variables de decisión, variables de holgura y la solución. Aquí no van a aparecer las variables artificiales, ojo, no es aplicable eso. Y en la segunda ecuación, fíjense, perdón, en la segunda fila, menos z y aparecen variables de holgura 1, variables de holgura 2, variables de holgura 3. Recuerden que no hay variables artificiales en este método porque estamos hablando de un caso de maximización. Muy bien. Entonces, esta es la primera tabla. Aquí aparecen las siguientes tablas y al final aparece la última tabla donde está la solución óptima. En este esquema que estoy mostrando aquí, estamos mostrando precisamente lo que acabo de mostrar. Fíjense. Hasta aquí es la primera tablita, lo que dice iteración inicial. Tenemos una fila para Z y tenemos unas 2, 3 filas dependiendo del número de restricciones para las variables de holgura. Y como es la primera iteración, quiere decir que las variables de holgura van a ser básicas.
Eso quiere decir. ¿Ya? Muy bien. En la ecuación Z, recuerden, ¿qué poníamos aquí? Todos los coeficientes de x1, x2, x3, xn, etc. Pero con un signo negativo. Y de ahí elegíamos el más negativo, ¿se acuerdan? Por eso aparece aquí menos c sub j. ¿Qué es c? Es la ganancia de x1, es la ganancia de x2, de x3, etc. Pero con signo negativo, porque así hacíamos, ¿no es cierto? Igualábamos z a 0. Aquí está z y aquí está igualado a 0. Y en esa primer fila, debajo de las variables de holgura, siempre los valores eran 0. Porque no, recuerden que una variable de holgura no representa dinero. Por tanto, es 0 de H1 más 0 de H2 más 0 de H3, etc. Todos van a ser ceros. Muy bien. Debajo de la primera fila, ¿qué aparece? Aparece la matriz A. ¿Qué es la matriz A? Son los coeficientes de cada una de las restricciones del problema. Perdón, sí, todos los coeficientes de cada una de las restricciones del problema. Si hay 3 restricciones, aquí van a haber 3 filas. Y todos los que están debajo de las variables de decisión forman la matriz A. Y al ladito aparece una matriz de identidad. Cuando yo les he estado explicando el método simplex, yo les he mostrado esto, se los puse en un cuadrito, si ustedes se acuerdan. Ahí aparece la matriz de identidad. Quiere decir que si hay 3 restricciones, ¿qué va a aparecer aquí? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esta es una matriz de identidad porque en toda la columna principal, perdón, en la diagonal principal, de izquierda a derecha, los coeficientes son 1 y el resto son 0. Eso automáticamente aparece en el método simple. Y en la columna final aparecen los recursos. Esta es la primera iteración. Aquí ven ustedes puntos suspensivos. Quiere decir que pueden haber 2, 3, 4, 5, 6 iteraciones. Pero finalmente llegamos a la última iteración. Y esta última es la que nos presenta la solución óptima. Solo que aquí está mal, esto no es cualquiera, esta es final. ¿Ya? El cualquiera estaba aquí. Solamente que la persona que escribió esto es de un cuaderno de un estudiante, se equivocó y le puso aquí. Esto está bien, aquí debería decir cualquiera y aquí debería decir final. ¿Ya? Quiere decir que nosotros vamos a llegar a construir, miren por favor el cursor, solo esta tablita con el método simple revisado. Solo eso que estoy remarcando. Entonces, recuerden cómo se calcula XB, que es el conjunto solución. Así, miren. B menos 1 por B. ¿Recuerdan cómo se calcula la ganancia Z? CB por B menos 1 por B. Es lo que he explicado anteriormente en las fórmulas. Para saber si la solución óptima, todos aquí tienen que ser positivos o cero, recuerden, aquí en esta fila, para Z. ¿Cómo encontramos los coeficientes para las variables de decisión? Utilizando esta operación matricial. Este es un vector fila, este es una matriz, este es un vector columna y este es un escalar. Y esto es menos, por si acaso, aquí es el signo menos. Ya les mostré adelante. ¿Cómo encontramos los valores que van a estar aquí? Que son los coeficientes de las variables de holgura en la solución final. Vamos a encontrar haciendo esta operación. Vector, fila por matriz inversa. ¿Y cómo voy a encontrar esto de aquí? Esta es una matriz, por si acaso, ¿no? Lo que está aquí abajo. ¿Por qué? Si hay 3 restricciones y 3 variables de decisión, quiere decir que esto es una matriz. Bien facilito. Voy a multiplicar la matriz inversa B por este vector A, que no es parte de la solución. Y listo, ahí va a aparecer la matriz. ¿Y qué va a aparecer aquí? Una matriz inversa. La matriz inversa que nosotros lo calculamos al principio, siempre aparece en la solución final de un problema.
Con ustedes ya hemos hecho varios problemas. Por ejemplo, miren el último, si es que han copiado algunos, o si lo tienen en foto, miren por favor. Todos los valores que están debajo de las variables de holgura son una matriz inversa, B-1. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el método simple revisado? Vamos a formar simplemente esta última tablita, ¿ya? ¿Es difícil esta última tablita? No. Primero, lo que tengo que encontrar es esto, recuerden, por orden. Después encuentro este. Después encuentro este. Después encuentro este. Después encuentro esto. Y después encuentro esto. Ustedes dirán, ¿pero es difícil? Sí. No, es re fácil. Solamente que hay que hacer operaciones con matrices, vectores y escalares. ¿Ya? Muy bien. Eso es la teoría. La siguiente clase vamos a hacer un ejemplo. Ese es el ejemplo. Por favor, le van a sacar foto, pero primero, antes de eso, para que la siguiente clase ya hagamos, ¿ya? Esto se los voy a mandar, por favor. Ya les debo algo, ¿no? ¿Qué no les he mandado? Entonces no les debo nada. ¿Lo va a mandar esto al grupo, ingeniero? Sí, se los voy a mandar por WhatsApp para que lo tengan, lo puedan imprimir, para que lo tengan en su cuaderno, pues, ¿no? Para que puedan estudiar. Se los voy a mandar, ¿ya? Para que ustedes lo puedan imprimir y lo tengan en su cuaderno. Gracias, ingeniero. No les debo nada. Creo que hay una teoría también que no les he mandado, no recuerdo. Claro, La el teoría método simplex penal. simple penal no nos lo mandó, ingeniero. Ya, eso más voy a mandar. Ya, eso más voy a mandar, no se preocupen. Entonces, todo eso lo voy a mandar. Y obviamente eso es para que ustedes lo estudien la teoría. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es un ejercicio, obviamente. Y recuerden, ¿para qué se utiliza el método simple revisado? Es un método simplificado directamente para encontrar la solución óptima sin necesidad de encontrar las soluciones intermedias. Pero eso solo podemos hacer trabajando con matrices y vectores. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya le sacaron la foto? Bien. Ahora van a sacar esta otra foto, por favor, para que en la siguiente clase hagamos este ejemplo. Espera un minutito, voy a reducir el tamaño. Que puedan sacarlo bien. Ya. Sáquenle por favor foto para que eso ya lo tengan en su cuaderno la siguiente clase. Y ya cuando vengamos, sacamos esta hojita y lo vamos resolviendo. Bueno, creo que esto no está completo. Pero espera un ratito. Sí, ahí está la... A ver, espera un minuto. Vamos a ver a sacar foto. Ya, ahí pueden sacar, ¿no? Ahí ya se ve todo. La última fila de abajo no se ve, ingeniero, sale la mitad cortado. Ya, dame un minutito. ¿Ahora? Ahora sí. Pero tampoco sale lo de arriba. Sí, ahí ya se ve, ingeniero. Ahí ya se entiende, ingeniero, si quiere lo de arriba. Lo tenemos, la captura de arriba, con lo de abajo lo podemos juntar. Listo, ahí está mucho mejor. Hagan esta captura o esa foto. Listo. Entonces nos vemos en la siguiente clase, por favor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, ingeniero. Recording stopped.